Un bloque de 2 kilogramos que se desliza sin fricción se conecta a un resorte de K igual a 200 newton por metro. En T igual a 0, el resorte no está estirado ni comprimido y el bloque se mueve en la dirección positiva a 9 metros por segundo. Calcular la amplitud del movimiento armónico simple, su ecuación y la aceleración del bloque a los 3 segundos. Entonces lo que tenemos acá es una representación, no pusimos acá el resorte, pero sabemos que tenemos el bloque que se encuentra en la posición de equilibrio y se está moviendo hacia la derecha con una velocidad de 9 metros por segundo. Y acá tenemos un resorte con una constante de 200 newton por metro. Entonces lo primero que el ejercicio nos dice es que cuando el tiempo es igual a 0, el resorte no está estirado ni comprimido. Eso significa que el cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio. Y cuando decimos que se encuentra en la posición de equilibrio, decimos que x es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es la posición. Entonces, lo primero que pide el ejercicio es la amplitud del movimiento armónico simple y sabemos que la amplitud se puede calcular según la ecuación de velocidad máxima, que es igual a omega por la amplitud. ¿Sí? Nosotros leemos que el ejercicio nos dice que el bloque se está moviendo a la derecha, hacia la dirección positiva con una velocidad de 9 metros por segundo. Entonces, como nos dice el ejercicio, o pudimos interpretar que el bloque se encuentra en la posición de equilibrio, entonces sabemos que esa velocidad corresponde a la velocidad máxima. ¿Y por qué decimos eso? Porque sabemos que si estiramos un bloque que está sujeto a un resorte, entonces al estirar lo que hacemos es aparecer una fuerza que corresponde al resorte y que es máxima en el punto donde estamos estirando, que corresponde a la amplitud en un movimiento ideal. ¿Sí? Entonces, la fuerza en ese punto va a ser máxima, la velocidad va a ser cero y la aceleración, que es proporcional a la fuerza, también va a ser máxima. Entonces, cuando el cuerpo se encuentre en la posición x igual a, que es la amplitud, la fuerza y la aceleración van a ser máximas y la velocidad va a ser cero. Entonces, si se suelta ese cuerpo, empieza el movimiento que va a ir desde la amplitud x igual a hasta la amplitud o hasta la posición x igual a menos a. Y eso se va a repetir de forma infinita en un movimiento ideal. ¿Por qué? Porque no hay fricción y porque no hay pérdida de energía. Entonces, al pasar el cuerpo por la posición de equilibrio, o al viajar, mejor dicho, desde la posición x igual a de la amplitud hasta la posición de equilibrio, la fuerza del resorte va a ir disminuyendo. Y dijimos que la fuerza es proporcional a la aceleración, por tanto, si la fuerza va disminuyendo, también la aceleración va a disminuir. ¿Hasta qué punto? Hasta que se llegue a la posición de equilibrio donde el resorte no va a estar estirado ni comprimido, por tanto, en ese punto la aceleración va a ser cero, pero como la velocidad fue creciendo desde, desde la amplitud hasta la posición de equilibrio, entonces esa es la velocidad máxima. Luego el cuerpo va a tender a seguir su movimiento, donde va a aparecer otra vez la fuerza del resorte va a empezar a crecer en ese caso, pero en el sentido contrario, o sea, va a hacer que la aceleración cambie de sentido, por lo que esa velocidad va a ir disminuyendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que se alcance la posición x igual a menos la amplitud. Entonces, cuando alcanza x igual a menos la amplitud, otra vez la fuerza y la aceleración van a ser máximas
¿sí? Pero en sentido contrario, y la velocidad va a ser igual a cero. Entonces, en este caso, tenemos el cuerpo en la posición de equilibrio con una velocidad de 9 metros por segundo, que según el análisis que acabamos de hacer, es una velocidad máxima, y de ahí podemos despejar la amplitud que necesitamos. Pero primero calculamos la velocidad angular, que es la raíz cuadrada de k sobre m, que tenemos como dato tanto k y m, y sacamos que la velocidad angular es igual a 10 radianes por segundo. Entonces, de ahí ya podemos despejar de la ecuación 1 y tenemos que la amplitud va a ser la velocidad máxima sobre omega, y nos queda que la amplitud es igual a 0,9 metros. Después, el ejercicio pedía escribir la ecuación del movimiento armónico simple. La ecuación se puede escribir como x en función del tiempo igual a la amplitud por el seno de omega t más phi. La amplitud es igual a 0,9, omega es 10 y phi no tenemos. Entonces decimos, para t igual a 0, para t igual a 0, x es igual a 0. Ese era el dato que nos daba el ejercicio. Reemplazamos eso en nuestra ecuación y nos va a quedar que el seno de phi tiene que ser igual a 0. El seno de phi se hace igual a 0 en dos ocasiones. Primero, cuando phi es igual a 0, y después cuando phi es igual a 180. Entonces lo que nosotros necesitamos es saber a cuál de esas posiciones le corresponde el movimiento que nosotros estamos analizando. Porque, porque nosotros dijimos que este movimiento se va a repetir infinitamente. Si este movimiento se repite infinitamente, porque no tiene pérdida de energía, ni rozamiento, fricción, nada, entonces este cuerpo va a viajar hacia la derecha con esa velocidad máxima, pero también en algún momento va a viajar hacia la izquierda con esa velocidad máxima. Entonces, cuando phi sea igual a 0, le va a corresponder esa velocidad máxima, y también cuando phi sea igual a 180. Pero lo que nosotros no sabemos es si esa velocidad es en la dirección positiva o en la dirección negativa. Y eso es lo que tenemos que diferenciar ahora. Entonces, para eso vamos a utilizar la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. Entonces, hacemos una circunferencia y decimos que en la posición de equilibrio vamos a iniciar el movimiento circular uniforme, ¿sí? Y consideramos que el movimiento eh, va a ser positivo en la dirección en que se tome el sentido antihorario, ¿sí? O sea, tenemos que tomar el sentido antihorario como positivo para el movimiento circular uniforme. Entonces, estando en la posición de equilibrio, este cuerpo que vemos acá en el centro de la circunferencia, este cuerpo se va a poder mover hasta la amplitud que corresponde al radio del movimiento circular uniforme, hacia la derecha, y hasta la amplitud hacia la izquierda, ¿sí? Ese va a ser el movimiento de este cuerpo que está en el medio. El movimiento de este otro cuerpo va a ser alrededor de la circunferencia, ¿sí? O sea, va a tener una trayectoria circular. Entonces, ¿cuál es la analogía que tenemos que hacer acá? Decimos que en la posición de equilibrio, este cuerpo puede estar en phi igual a 0 o en phi igual a 180. Y como nosotros dijimos que este movimiento es positivo en el sentido antihorario, entonces vamos a tener que el cuerpo viaja hacia la derecha cuando phi es igual a 0, y viaja hacia la izquierda cuando phi es igual a 180. Entonces,
Según ese análisis, el cuerpo viaja en la dirección positiva cuando tenemos phi igual a cero. Entonces, ese es el valor que tomamos nosotros y nuestra ecuación queda determinada por esta expresión 0,9 por seno de 10 veces el tiempo. Después el ejercicio preguntaba la aceleración a los 3 segundos. Nosotros tenemos esta ecuación de la posición, podemos derivar dos veces esta ecuación y nos queda la aceleración en función del tiempo. Entonces, cuando el tiempo es igual a 3 segundos, hacemos directamente un reemplazo. Nos queda que la aceleración es igual a 88,92 metros por segundo al cuadrado. Acá faltó al cuadrado.